Hay una frase en el mundo de la filosofía que casi todo el mundo ha oído alguna vez, pero que muy pocos entienden de verdad. Vamos a meternos de lleno a desentrañar qué quería decir Nietzsche con su diagnóstico de la cultura occidental. Ahí está, la frase, potente, ¿verdad? Provocadora. Nietzsche la soltó al mundo no como una simple declaración, sino como la clave para entender un cambio histórico brutal que lo estaba poniendo todo patas arriba. Pues a ver, la respuesta no es tan simple como podría parecer. Esta frase no es el final de nada, es más bien la puerta de entrada a un análisis mucho más profundo sobre los cimientos mismos de nuestra civilización. Y aquí está el punto clave, la idea fundamental. Nietzsche no estaba simplemente diciendo que no creía en Dios. Lo que estaba haciendo era describir una condición, un momento histórico. Estaba señalando el colapso de cualquier base absoluta que hasta ese momento había servido para dar sentido y valor a todo en Occidente. Para que nos hagamos una idea, imaginemos que la cultura es como un edificio. Pues bien, lo que Nietzsche vio es que los cimientos sobre los que se llevaba construyendo ese edificio durante siglos se estaban agrietando, se venían abajo. Pensemos que durante muchísimo tiempo existió como un orden superior, ya fuera Dios, la metafísica o la razón, que daba coherencia a todo. Ese era el criterio final, el que nos decía que era verdad y que no, que estaba bien y que estaba mal. Y ojo, que este fundamento no era solo la religión, iba mucho más allá. Incluía, por ejemplo, la idea filosófica de un mundo verdadero de Platón, e incluso la fe ciega en la razón y la ciencia como las que iban a darnos todas las respuestas. Eran los grandes pilares que lo sostenían todo. Y claro, esto no pasó de un día para otro. Fue un proceso histórico muy largo. La crítica de los filósofos, los avances de la ciencia, poquito a poco, todo eso fue quitándole credibilidad a cualquier verdad que viniera de fuera, de algo que no fuera la vida misma. Entonces, si los cimientos se derrumban, ¿qué le pasa al edificio? Pues aquí es donde Nietzsche saca su concepto clave para entender nuestra época, el nihilismo. Esta es la pregunta del millón. Si ya no tenemos ese orden absoluto que nos garantizaba lo que era verdad y lo que era bueno, ¿de dónde se agarran ahora nuestros valores más importantes? La respuesta de Nietzsche es bastante clara, pues que pierden su validez. No es que desaparezcan de repente, pero se quedan como flotando en el aire. Los seguimos usando, sí, pero su legitimidad, su porqué, ha quedado totalmente en entredicho. Y a esta situación, a este proceso, Nietzsche le pone un nombre muy concreto. El nihilismo no es simplemente pensar que nada tiene sentido. En su análisis es algo más específico. Es el proceso por el cual esos valores que creíamos supremos, inamovibles, han perdido su valor, su credibilidad. Ante este vacío, ante esta falta de rumbo, pues es normal que no todo el mundo reaccione de la misma manera. Nietzsche identifica dos respuestas principales a la llegada del nihilismo. Por un lado, tendríamos el nihilismo pasivo, que es la resignación, el cansancio, el es lo que hay, es una especie de adaptación a esa pérdida de sentido. Y por otro, el nihilismo activo, que es una reacción de destrucción, de ir a por todas, de cuestionarlo todo radicalmente y combatir esos viejos valores que ya no se sostienen. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Y entonces qué? ¿Es el fin? ¿Una catástrofe y se acabó? Para Nietzsche, el diagnóstico es un poco más complejo que eso. Y esto es clave para entender su pensamiento. No interpreta el nihilismo solo como algo negativo. Es una crisis, por supuesto, pero toda gran crisis es también una oportunidad. Al desaparecer los valores de siempre, se abre un espacio nuevo. Nietzsche veía este pronóstico casi por fases. Primero, la crisis y la desorientación, claro. Pero esto abre paso a la oportunidad, un espacio para la creación. Y es justo ahí donde, según él, nos encontramos, en la transición, en ese momento incierto donde lo viejo ya ha muerto, pero lo nuevo todavía no ha nacido. Y así, Nietzsche nos deja con esta pregunta abierta, una pregunta que hoy resuena con más fuerza que nunca. Si el sentido de las cosas ya no viene dado desde fuera, la tarea enorme y difícil de crearlo recae, por primera vez en la historia, completamente sobre nosotros.